Casa, gracias por seguir con nosotros. Una de las cosas que en las que siempre nos detenemos a hablar aquí en el programa es en el estilo de vida que tenemos, en la prevención, el cuidado que tenemos que tener con nosotros, con nuestra familia, cuando somos padres, cuando somos educadores, cuando somos conductores hasta de televisión o hasta, como dice Cecilia siempre, ciudadanos de a pie. Todos tenemos una responsabilidad, primero con nosotros, con nuestra salud, con nuestro cuidado, para que eso tenga como rebote el cuidado y la responsabilidad que tenemos con las demás personas. Estilos de vida saludables para prevenir el consumo de drogas es el tema que tenemos a continuación, y lo vamos a hablar con un invitado, que es Fernando Blúa. Es psicólogo de vida. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo te va? Buenos días, Oscar. Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación, y para mí es relevante tocar este tema a toda la población, específicamente sobre el tema del cuidado del cerebro en relación a la prevención del consumo de drogas. Claro. ¿Cuidado del cerebro te refieres, digamos, al cerebro como órgano vital, funcional, o al cuidado de repente de los pensamientos, de controlar cierto tipo de pulsiones? ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Claro, cuando hablo yo del cuidado del cerebro, este es un tema que está relacionado a múltiples hábitos saludables que todas las personas tenemos que desarrollar. Y es algo que hasta el día de hoy yo lo vengo trabajando desde mi campo de acción, ya muchos años, en tratar de promover estos estilos de vida. Si nosotros hacemos un sondeo a las personas, ¿qué entienden por el cuidado hacia el cerebro? Un mínimo porcentaje darán con ciertas respuestas, pero en su gran mayoría no tienen el conocimiento o ignoran qué hábitos saludables tenemos que desarrollar para el cuidado de nuestro cerebro. Es importante entender eso porque el cerebro es un órgano plástico, es un órgano maleable que está en constante desarrollo. Y sobre todo nosotros que en De Vida trabajamos con adolescentes, jóvenes, el cerebro aún está en consolidación maduracional. Ya los estudios demuestran que el cerebro logra su madurez hacia los 28, 30 años. Entonces, si el cerebro aún está, digamos, en ese proceso maduracional, y si a eso el joven, el adolescente, está sometido a factores tóxicos, definitivamente va a generar cambios morfológicos y funcionales en la actividad cerebral. Qué loco, ¿no? Entonces esto incluye, por ejemplo, temas de alimentación, de repente, por ejemplo, consumir omega 3, por ejemplo, que está probado que es buenísimo también, digamos, como alimento para el cerebro, ¿no? El cerebro también necesita del consumo de esta grasa, digamos, saludable, ¿no? No la grasa saturada de ninguna manera, sino grasa saludable que va a, digamos, favorecer digamos, la creación de la vaina de mielina, ¿no? Que es la que hace que lleve, digamos, el impulso eléctrico entre neurona y neurona con mayor rapidez. O sea, estamos hablando de este tipo de cuidado. Estamos hablando de ese cuidado. Específicamente, nosotros recomendamos que las personas trabajen en 6 dominios. Uno de ellos es lo que tú estás bien hablando, que es la alimentación, que tiene que estar a base de grasas saturadas, ¿no? Tiene que ver el tema de los ejercicios físicos, tiene que ver con el tema de la reserva cognitiva, tiene que ver con el tema de las relaciones sociales, tiene que ver con el tema de hábitos de sueño y tiene que ver con el tema de manejo de las emociones. Si nosotros trabajamos estos hábitos de estos dominios, vamos a generar que el cerebro logre como una barrera protectora, y eso nos va a permitir más adelante a poder enfrentarnos a lo que se nos viene. Porque hay que entender, Oscar, Cecilia, de que la edad de vida se ha aumentado. Estamos hablando que ya las personas llegan a una edad de 70, 80, 85 años. Por ende, también va a subir la tasa de enfermedades neurológicas. Nosotros, en mi experiencia, en mi práctica clínica, cuando yo asumo casos de muchas personas, siempre trabajamos con un equipo de neurólogos. Y nosotros vemos en los exámenes de resonancia magnética que un cerebro de una persona de 30 años da la apariencia de tener un cerebro de 50 años. ¿Y eso por qué? Porque la persona lleva una vida sedentaria,
¿Eso por qué? Porque la persona tiene hábitos de consumo de droga. ¿Y eso por qué? Porque vive en un entorno estresante, ¿no? Entonces se dan cuenta todas estas condiciones que hacen que el cerebro tenga un aumento mayor en cuanto al envejecimiento. Se desgasta, ¿no? Porque hay que entender que el cerebro envejece a partir de los 28 años. La curva de envejecimiento es a partir de los 28. Pero ¿qué pasa si la persona sigue expuesta a estos factores tóxicos? El ritmo va a ser mayor. Claro. Muy diferente de las personas que llevan un estilo de vida saludable que les permite tener estas barreras para poder contrarrestar. Es curioso cómo algunas personas que tienen problemas de adicción se autoengañan, ¿no? Con el concepto de disminuir el riesgo de las drogas. Que la marihuana es mucho más saludable, que no te afecta tanto, que el tabaco hace más daño, que la cocaína es muy lejana. Entonces siempre tratan de justificar su propia adicción, su propia enfermedad, cuando lo necesario en estas situaciones es ser capaces de enfrentarle y decir, mira, tengo un problema, ayúdame. Pero ¿cómo hacemos con estas personas que se autoengañan? Y es más, no solamente se engañan, sino que son capaces de engañarnos a nosotros como para no descubrir esa situación, ¿no? Ahí es donde uno tiene que tener un poco más de sensibilidad, un poco más de sentido agudo para poder ayudar. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro hacer eso con las personas que tienen problemas? Definitivamente este es un trabajo en conjunto de diferentes actores, ¿no? La familia, la escuela, los medios de comunicación, el Estado en general, que tiene que diseñar las políticas de prevención en el consumo. Definitivamente cuando un adolescente se inicia en el consumo de una droga, independientemente cual sea marihuana, cocaína, independientemente, ya es una sustancia que altera el sistema nervioso. Esta sustancia afecta el circuito de recompensa que está en el cerebro. Hay un circuito de recompensa. Por ende, a un inicio tiene un efecto placentero, pero después el cerebro pide nuevamente esta droga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un flujo de dopamina, que es un neurotransmisor, que es derivado de las drogas. Entonces el cerebro ya se neuroadapta a esta droga, por eso que necesita. Y cuando ya la persona desarrolla un patrón de dependencia, ya estamos hablando de una adicción y por ende estamos hablando de una enfermedad, en donde la persona carece de esa capacidad de autocontrol y poder decir, no voy a consumir, ¿no? Ya la persona prácticamente pierde esa capacidad. ¿Por qué? Porque hay una lesión, ¿no?, en la zona frontal del cerebro. Y la zona frontal del cerebro es la encargada de ¿qué? De la toma de decisiones, de la planificación, ¿sí?, de la motivación. Entonces ya se ve en los cerebros adictos de estas personas que esta zona cerebral está dañada. Ya está afectada. Y por ende ya la capacidad de poder decidir, abstenerse, es mínima. Por eso que la persona ya se torna a su consumo todos los días, en cualquier momento, ya no hay tiempo, ya no hay horarios. La persona en sí padece una enfermedad. Y muchas de las familias no entiende eso. Entiende que la persona ha llegado a ese nivel porque tiene un vicio o es un irresponsable. Y no es así, hay que entenderlo como una enfermedad que tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria, no solamente con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, con equipo asistencial. Es un equipo, un trabajo en conjunto. ¿Y esto ocurre con las drogas legales e ilegales? O sea, estamos hablando ahorita de marihuana, de pasta básica y qué sé yo, todas estas que se venden en el submundo y que siguen siendo como raras, pero hablamos de tabaco y de alcohol, que es como lo que encuentras legalmente y sigue siendo una droga. Definitivamente, ¿no? ¿Es lo mismo? Hablamos de droga, una sustancia psicoactiva que afecta el sistema nervioso. Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y todo lo que nosotros conocemos. Definitivamente son simplemente clasificaciones. Drogas legales, alcohol y tabaco, y drogas ilegales. Pero todos estamos hablando de sustancias psicotrópicas que afectan el sistema nervioso. Ahora, dentro de el estilo de vida que acabas de mencionar, puede aplicarse, digamos, de manera preventiva, pero también funciona, digamos, si es que ya se ha desarrollado una adicción. Evidentemente, cuando hablamos de una enfermedad, esto tiene que tener un tratamiento, pero además del tratamiento, va a ayudar
este estilo de vida, digamos, necesariamente tenemos que, digamos, promover en nuestros familiares, en las personas que conozcamos, que ya tengan incorporada una adicción, este estilo de vida? Definitivamente, ¿no? Ya cuando la persona, el consumidor que ya se diagnosticó una adicción, entra a un proceso de rehabilitación y definitivamente el cerebro tiene una capacidad hasta el último instante de nuestras vidas, que es la neuroplasticidad. Hay zonas del cerebro en las cuales las neuronas nuevamente se regeneran, ¿no? Estamos hablando de la zona, por ejemplo, del hipocampo, que es la zona del aprendizaje y la memoria. Entonces, definitivamente, el cerebro, como es un órgano maleable, ¿no? Digamos que se reorganiza, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, si hay una lesión en cierta área, la otra área lo compensa. Y eso, ¿cómo se va a lograr? En base a la estimulación multisensorial, ¿no? A través de la vista, el oído, el tacto. Se dice que el aprendizaje, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos ya de modificaciones neuronales. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a aparecer nuevas conexiones sinápticas. Eso es porque se ha instaurado un aprendizaje. Se dice que las personas aprendemos un 20% de lo que vemos, un 30% de lo que escuchamos, ¿no? Un 50% de lo que decimos y un 80-90% de lo que hacemos. El aprendizaje tiene que estar en relación a lo que uno tiene que hacer. A lo ejecutivo. A lo ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando un tema en el colegio de historia, ¿no? La guerra del Pacífico, ¿no? Simplemente yo leyendo, para que mi aprendizaje se consolide más, tendré que diseñar maquetitas, muñequitos, formarme 2 bandos, Perú, Chile, agarrar el mapa, pintar, colorear, ¿no? La parte de ejecución es el aprendizaje que se va a consolidar a lo largo de nuestra vida. Qué chévere. Qué interesante, ¿no? Es otra perspectiva para combatir estas situaciones delicadas. Bueno, yo quería saber una cosa. Cuando esta situación delicada de la enfermedad ya está declarada en una persona muy mayor, que por ejemplo se ha pasado toda la vida con una vida moderada, normal, sana, saludable, y de pronto a los 40, 50, 60 se le ocurre entrar a este mundo porque dice, ya estoy viejo y me volví loco o me volví loca. El efecto es mayor, el riesgo es mayor, porque calculo que la salud se pone un poco más vulnerable. O sea, ¿qué ocurre con una persona mayor que de pronto se mete al mundo de las drogas, ¿no? Claro, definitivamente el proceso de rehabilitación va a variar, porque cada persona es un individuo. Hay que ver el tema de la cantidad de ingesta de droga que ha tenido, desde cuándo empezó a consumir la droga. Probablemente la adicción haya desarrollado otra comorbilidad psiquiátrica, porque suele pasar. Personas que consumen la droga empiezan a desarrollar un trastorno bipolar, empiezan a desarrollar un trastorno de personalidad, incluso algunos llegan a desarrollar ya una psicosis. Estamos hablando del grupo de la esquizofrenia. Pero definitivamente, Oscar, nuestra experiencia nos dice que este es un trabajo que demanda mucho, es un proceso largo, que demanda mucho el acompañamiento de la familia, ¿no? Entonces, el trabajo es paralelo con la persona que tiene el problema del consumo de drogas y con la familia, porque muchas veces la familia se frustra, sabotea el proceso, ¿sí? Ya no quiere saber nada de su familiar, se cansa y simplemente lo abandona. Entonces, acá es un tema que hay que trabajar también con la familia, con la red de soporte, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Qué interesante, verdad, ¿no? Hemos aprendido un montón. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Volveremos.